a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Bueno, muchachos, este tema está súper interesante, aunque puede haber gente que diga, ay, eso no es nada, pero para mí es para pelos, como dicen en el barrio. Me gustaría correr el audio de un videíto de cómo está pasando ahora en Rusia. Ya mismito viene Alex O'Shard, pero como la tecnología es lo que tenemos todos los días, en el tema de temprano nos llamó alguien de que ya en su trabajo le van a poner una aplicación que va a saber cuando sale del país. Wow. Pues el reconocimiento facial, entre las cosas que se están utilizando para facilitarnos la vida, es que se utiliza ahora para pagar. Sí. ¿Ok? Cada día se simplifica todo más. China lo tiene, Dinamarca lo tiene, ahora Rusia lo está implementando. Yo creo que eso ya mismo nos llega aquí. En Estados Unidos. ¿Cuándo es para pagar? Para pagar. Wow. Sí, pues ya lo instaló Disney. Disney lo tiene ya. Sí, ya Disney lo tiene. Ya Disney lo tiene. Pues, mira qué interesante. Esto va a las millas. Sí. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, que es parte de la dinámica que vamos a escuchar en el audio, siempre y cuando no implique para el sector de creyentes que yo estoy ahí, y no me avergüenza decirlo, que todos estos cambios vienen como parte de un nuevo sistema mundial, etcétera. Yo creo que más rápido de lo que pensamos y más pronto de lo que pensamos, esto lo tenemos a la vuelta de la esquina, y tenemos que ir pensando desde ahora si nosotros vamos a acceder, porque no vamos a tener otra alternativa a este nuevo sistema. Y entonces tú tienes que hacer la pregunta, que es una frase que tú utilizas, Fernán. O entro en el sistema o no estoy en el sistema, pero todo va a las millas en esa dirección. O sea, ¿cómo vas a vivir fuera de ese sistema? Llega un momento en el que, o sea, ¿cómo te vas a desenvolver en la sociedad? ¿Cómo vas a ahora mismo, mira esa muchacha, dice que es un tracking, donde en tu trabajo saben si saliste, para dónde saliste, por dónde vas y cuándo vuelves. O sea, impuesto por la compañía, impuesto con sin haber ninguna ley todavía de nada. Y en ese sentido, ¿cómo tú te sales? A mi hijo le hicieron eso en Italia. Cuando él llegó, le escanearon su carita para asegurarse de que no saliera de la habitación el tiempo que tenía que cumplir dentro de la habitación. Y eso, A él no lo dejaron ir porque a mí me habían orientado y me habían dicho, tiene que pasar, ¿cómo se llama eso? Cuando tú eres extranjero y vas a vivir en otro lugar para reportarte que llegaste. Ay, eso tiene el consulado, eso tiene un nombre. Inmigración, consulado. Sí, olvidé el nombre, pues a él le dijeron no. Tú de aquí vas para el cuarto de la habitación y sabían si él salía de allí. Y lo que registraron de él no fue la huella digital, no fue otra cosa, sino... Fue su cara. Fue su cara. Fue su cara. Cualquier cámara que lo captara fuera del área ya predeterminada, sabían que él estaba fuera. Exacto, entonces incumplimiento. Yo le había dado instrucciones que fuera a la policía tan pronto llegara, como a mí no me permitieron llevarlo, que llegara a la policía para que alguien supiera que no le permitieron, le dijeron no. Tú vas encerrado a tu cuarto, ya nosotros tenemos todos tus datos. Vamos a escuchar este audio, lo que dura son 2 minutitos y pico de una traducción al español, obviamente, de lo que está pasando en Rusia. Efectivo, tarjeta, celular, son cosa del pasado. Hoy solo hay que mirar a una cámara para pagar. La tecnología del reconocimiento facial se utiliza ya en unos 50 supermercados de la cadena X5 Retail Group de Moscú. Buscamos la comodidad de los clientes, así se ahorran tiempo y no tienen que sacar la billetera o el celular. Pulsan un botón, el sistema escanea su rostro y se pueden ir a casa. El pago por reconocimiento facial solo está disponible por ahora para los clientes de uno de los principales bancos de Rusia. Y para ello tienen que darle sus datos biométricos a la entidad o registrarlos en una aplicación. Según un estudio realizado por una empresa de tarjetas de crédito, el 70% de los rusos estarían dispuestos a usar esta tecnología una vez se han enterado de que existe. No lo había oído nunca. ¿Y si pudiera utilizarla, lo haría? Tal vez. ¿Por qué no? No lo sé. ¿Está preparada para esto? Aún no. ¿Ahora van a registrar también nuestros rostros? Fantástico. Tendré que acostumbrarme.
El reconocimiento facial es ya una realidad en la vida diaria de los moscovitas. Más de 170.000 cámaras controlan la vida pública, la mitad de ellas con ayuda del reconocimiento facial. Una bendición para la policía y un infierno para los defensores de la protección de datos. Interesante por demás. Aquí le pregunto a los oyentes de Nueva Vida, ¿lo harías? Esto puede ser en 1 año, puede ser en 2, puede ser en 3. Esto puede ser breve, en un tiempo corto, bien corto. Si ya está en Disney, o sea, está ahí al lado de nosotros, o sea. Por eso, precisamente por esa es la pregunta. Si ya está en Disney, eso ya puede lo tenemos, llegar. punto. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que hace? Identifica tu rostro, o sea, eso queda ahí como que tú entraste a ese lugar. Y ya el sistema se programó, en el caso de Rusia, ¿verdad? Los bancos ya tienes una cuenta, tú eres rusa, estás en Rusia, tu banco ya tiene por Moyola tu carita detectada. Okay. Y con eso pagas, con tu rostro. Y con eso pagas ya. Oh my God. Cuando vayas al supermercado, lo que tienes es una camarita, ya, y ahí salió el ticket, ya pagaste. Porque aquí automáticamente está la conexión con todas tus cuentas. Wow, eso es bien profundo, ¿sabes? Porque aquí hay compañías que tú llegas y te tienes que parar en un lugar a tomarte una foto. Esa es tu identificación. O sea, para entrar tienes que pararte frente a una cámara. ¿Ustedes no han ido a compañías así? No, para entrar no. Y lleva más de 1 año, o sea, no es por la pandemia. No. Ya se estaba estableciendo, pero no sé, o sea, a ti te paran en una camarita antes de que pases a la oficina que vas y te tienen tu rostro. Bueno, las megatiendas que te dan una tarjeta, ya nos vienen acostumbrando, te dan una tarjeta. Exactamente. Pero tú plantas tu cara en una cámara primero, o sea, es el proceso eso mismo. de cómo se ha dado. Esto es súper conveniente, o sea, pagar con tu cara, eso está, o sea. Eso es a las millas. Pues está buenísimo, o sea, es súper conveniente. ¿Cuál es la parte peligrosa de esto? O sea, ¿hasta dónde esto puede llegar? Bueno, tenemos a Magdiel todavía por ahí que tal vez nos pueda, ¿verdad?, arrojar luz en esta dirección. Lo busco, que yo lo veo por aquí, lo busco. Sí, lo puedes buscar para que nos dé una opinión. Pero antes de eso me gustaría entonces decirle a la gente, mira Juan, esta gente, mira qué cosa más linda. Capricho, papá. Caprichos Coffee Shop. Mira, rico este café. Es riquísimo. No sé si se ve ahí en la cámara. Es mejor tener este vaso de Caprichos Coffee Shop que mi carota, tú sabes. Así es. Esta gente están ubicados allí frente al bosque forestal La Marquesa, en el sector Viña en Guaynabo. Los mejores cafés. Tienes que ir allí. Las batidas, limonadas, piñas coladas, frappés, desayunos son buenísimos. De hecho, nos van a traer ahorita un desayunito, sándwiches, mantecados, postres, todo bien rico. Y están en el sector Viña de Guaynabo. Caprichos Coffee Shop, búscalos en las redes sociales. Y el que vaya allí, que diga que lo escuchó aquí. Le van a un cariño especial. Sí, seguro. Siempre. Tú dices, mira, que te escuché por Nueva Vida. Ajá. Cuando llegas allí a Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, llámalos 787-390-6382. Si tú siempre pasas por ahí, pues ahora detente. Y yo escucho Nueva Vida, dame acá un café de eso. Caprichos Coffee Shop. Interesante el tema porque la verdad es que es como para pelo, es como... Mira, contestando tu pregunta, mira cómo yo lo entiendo. Ajá. Para los que creemos en que el nuevo orden mundial y un gobierno mundial, que es hacia donde definitivamente vamos, va a restringir nuestras libertades, va a controlar nuestras vidas 24/7. Desde el punto de vista bíblico, cuando llegas a Apocalipsis capítulo 13, en el sistema, ¿verdad?, ya del anticristo, un líder que gobernará el mundo y que la Organización de Naciones Unidas entendemos que es la plataforma con la cual, ¿verdad?, le servirá de plataforma para que gobierne el mundo. La Biblia nos exhorta a que en ese sistema nosotros como cristianos no podemos permitir que se nos ponga una marca, porque el que tenga la marca no tendría ya salvación o acceso a salvación. Estoy parafraseando Magdiel en un tema de estos candentes que tenemos aquí de la tecnología, de por qué nos negamos o por qué no aceptaríamos de una manera tan fácil entrar en ese sistema ya completo, porque todavía no sabemos hasta dónde ese sistema va a impedir que nosotros, por pertenecer al sistema,
hayamos hecho, ¿verdad? O hayamos negado nuestras convicciones o hayamos vendido en lo que creemos, en la confianza en el Señor que tenemos. Estamos hablando, Magdiel, de que los países que ya están implantando para pagar el reconocimiento facial, ya China lo tiene, Dinamarca lo tiene, y acabo de tirar un reportaje de que Rusia lo está implementando. Y Disney ya lo instaló. Disney a nivel local lo instaló. Esto, obviamente, la tecnología nos facilita un montón de cosas maravillosas. Correcto. Fernán plantea la pregunta de por qué entonces nosotros como cristianos no debemos dejar o no debemos pertenecer a un sistema que nos va a facilitar la vida, como el que no tengamos que manejar dinero y que sea la tecnología y algo electrónico el que, ¿verdad? Facilita una compra, una transacción. Sí. La parte bíblica de eso. Sí, el problema no está en los elementos que faciliten la vida, porque es que siempre lo hemos tenido. Si tú vas hacia atrás, te encuentras con el seguro social, con el pasaporte. O sea, hay un sinnúmero de elementos que te han facilitado la vida, que en este tiempo, con el uso de la tecnología, se ha adelantado y se ha ampliado. Y abres tu teléfono que te reconoce tu cara. Te dice dónde está tu carro estacionado. Exactamente. Y si te falta gasolina. ¿Dónde tú estás? Cuánto, todo. Entonces, ¿qué sucede? El asunto aquí es hasta dónde el mundo en el que nosotros vivimos va a llegar a un nivel de control, de decidir que el que no entre por los procesos de control no va a disfrutar de los beneficios. Ese es el problema. Okay. Entonces no va a quedar rezagado, sí. Sí. Entonces, le añadimos ahora hasta ahí. Ajá. Hasta ahí estamos. Porque, por ejemplo, digamos, ¿qué van a hacer estos países tercermundistas? Que ahora mismo no tienen ni una vacuna. Tú me hablas a mí de reconocimiento facial, ¿dónde? En el Jurutungo de Colombia, en los montes de Guatemala, en el centro de África. Cuando Australia quiso empezar con el asunto del chip para los niños recién nacidos, lo suspendieron porque se dieron cuenta que estaban gastando $1 millón solamente para su país, porque cuando ese niño vaya a visitar otro sitio no va a haber ningún sentido, porque ese sistema tiene que estar en otro sitio del mundo. Y quiero que lo planteemos así, porque no podemos caer en una paranoia innecesaria usando el texto bíblico de la marca de la bestia por cualquier adelanto científico o tecnológico. Porque para que se dé lo que dice la Biblia con respecto a la bestia, tiene que haber un sistema de orden y ley mundial, que ahora mismo no lo hay. Okay. Pero va en proceso. Va en proceso, pero ahora mismo no lo hay. No lo hay. Y ahora mismo, como está la cosa, va a haber unos cuantos años en luchas de poder. A ver cómo porque aquí hay varios grupos tratando de controlar el mundo. Están en pelea entre todos ellos. Con diferentes nombres. Y obviamente van a tener que llegar a un happy medium, porque si no, lo que quieren controlar se va a desmantelar. En ese happy medium es que tenemos que estar mirando esto con calma. ¿Verdad? Porque lo que plantea el texto bíblico es que hay un imperio. Cuando hablamos de un imperio, es alguien que tiene el control de todo, que por tener el control de todo le puede exigir a todos los habitantes, bajo ese control, el sistema de cómo se van a conducir, 1. Y 2, que ese sistema exige que se adore a la bestia, o sea, que se adore al líder y al poder político y económico que los controla. Y ahí choca con el que adora a Jesucristo. Ahí es que viene la verdadera lucha. Entonces yo te voy a poner todo un sistema socioeconómico para exigirte a ti que te metas en ese sistema y que adores el mal
que promueve ese sistema. Mientras eso no sea lo que tengamos planteado, podemos aceptar los cambios que la tecnología Va a venir, que aceptarlo cuando tu fe se ponga en controversia, entonces que tienes que tomar tu decisión. Sí, porque entonces si no se acepta y lo ponen como requisito en todos los bancos, supongamos. Bueno, porque ahora mismo no. No, ahora mismo no. Ok, Magdiel, pero esto lo podemos tener en 2-3 años aquí. Oh, sí. Me refiero a esta primera parte de Banco Popular, que es el banco más grande. Sí. Pues mira, todos mis clientes de ahora es reconocimiento facial. Claro. Claro. Y eso no significa que tenemos la marca ni nada por el estilo. O sea, eso es lo que todavía no se está planteando. No se está planteando. Pero vamos a tener que entrar en esa fase del proceso. Seguro. Ok, pero hasta el momento es un simple adelanto tecnológico para facilitarnos la vida. Detrás de todo esto, hasta el momento, lo que hay un grupo de personas que dice, quiero hacer la vida más fácil a la gente y cobrar y cobrar lo mío. O hay mentes detrás de esto maquiavélicas. Puede haberla y puede haber posteriormente. Muchas cosas en el mundo que nosotros vivimos empezaron con algo espectacular. Te voy a dar un ejemplo rapidito. La ventana de Overton, que se creó en los años 50, era un proyecto para usar la televisión y la cinematografía para indoctrinar a la gente, a llevarlos a lograr que se aprueben leyes sobre cosas que eran inaceptables del saque. Ese proyecto se usó para sacar los cigarrillos de los establecimientos públicos. Yo no sé ustedes, pero yo llegué a viajar cuando se fumaba dentro de un avión. En el cine. O sea, tú llegas a tu casa todo y tu mamá te cae encima. Tú estabas fumando y mamá estaba en el cine, hasta el pelo estaba a cigarrillo. Sí, así. Pues esa ventana se usó para eso y lograron remover, pero después cayó en otras manos porque la gente que no tiene a Dios piensa todo lo que quiere. Y esa es la misma ventana que se usó para aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. El mismo sistema. O sea, el sistema no es el problema. Ajá. El problema es quién lo manipule. Exacto. Quién lo controle, en qué manos caiga. Los debates ahora mismo que hay sobre las redes sociales, la manipulación de información. ¿A quién le venden toda tu identidad con todo lo que tú representas? Bueno, no lo sabemos. Pero mientras la tecnología vaya facilitando la situación de la vida, como la ha venido facilitando hasta el día de hoy, pues vamos a ir caminando con eso. El asunto aquí neurálgico es que haya un poder mundial que controle a todo el mundo, que use ese sistema para que se adore el enemigo y que eso tenga controversia con tu fe. Ahí, entonces estamos en una situación tipo apocalíptica, escatológica de fin. Abrimos las líneas para que nos opines en esta hora, par de minutitos, cuando este cambio venga y el banco te lo plantee, ¿te sientes en confianza o no? Porque hay muchas personas que piensan, Magdiel, ahí yo no estoy, que estas primeras fases ya equivale a estar marcado. Y la gente dice, prefiero no hacerlo porque equivale a tener ya la marca, entrar en parte del sistema como la tecnología nos lleva. No es así. No es así. Yo no lo veo así. Yo tampoco. Yo no lo veo así. 787-993-9670. ¿Qué opina usted? Buenos días. Buenos días, habla con Ernesto Ortiz de aquí de Levitown. Ajá. Ok, yo tengo 7º grado de escuela, pero Dios me ha dado una inteligencia aquí natural para entender las cosas. Y poquito a poco, aunque parezca que esto, pero si tienen tu identidad ya y después enmarcada ya en el banco, ya empiezan con los bancos, como nos llevan ahora con las máscaras, con las bocas tapadas, esto apunta a que lo que viene ya mismo, como dijo Juan Carlos, entre 2 o 3 años, va a estar todo el mundo fichado y el enemigo va a tener ya en las manos la foto mía, la foto tuya, la foto de aquel, de todo el mundo. El control ya Eso es así. automático. Ahora depende de que aceptas a Cristo o no lo aceptas. Cuando venga la presión, pues ya te tengo marcado, ya yo sé dónde tú vives, yo sé dónde tú comes, ya sé dónde tú estás. Lo que pasa es que luce como un andamiaje difícil del que es difícil de escapar. O sea, parecería que cuando suban el telón, ya estamos dentro de todo un sistema bastante complicado, ¿no? El sistema corre, o sea, cuando tú recibías aquí la alerta de emergencia de que no salieras de tu casa porque estabas en un lockdown, Exacto. tú le diste el número de teléfono al gobierno. No. Alguien te fue a tu casa a preguntarte cuál es tu número de teléfono para que enviarte el mensaje de lockdown. Te llegó el mensaje solo. O sea, eso está.
Nosotros vivimos dentro de lo que llamamos Matrix. Claro, el Matrix. Lo que pasa es que todavía el challenge, el desafío contra la fe, para que tú te beneficies de lo que los sistemas te ofrezcan, no ha llegado. Que viene de camino, pues yo sospecho que en algún momento vendrá de camino, porque Claro. la iglesia es un problema para un mundo como el que tenemos nosotros, y eso no se lo despinta a nadie al que cree en esto. Pero ahora mismo no está. O sea, pero yo aprovecharme de un sistema tecnológico para decir que me fui dentro de la boca del león y después no pueda salir, no, porque ellos no me han dicho nada sobre mi fe. Entonces, si no me han dicho nada sobre mi fe, yo hubiera caído en términos de un engaño. Y si es un engaño, no fue voluntario mío porque me engañaron. Pues entonces no me cuenta. Claro. Malo es que me digan, esto es así, pero tienes que negar a Cristo. Pues déjame aprovecharlo como quiera, porque yo me tengo que adelantar y aprovecharme de la tecnología. Ahí sí estás negando la fe, pero ahora mismo no está pasando eso. Pero esto es algo que hemos visto desde años. Esto no es nuevo en películas. En películas ya nos habían dado un adelanto de lo que iba a estar ocurriendo, porque es exactamente La lo que estamos cinematografía viendo. Ajá. es quien mejor presenta esto desde hace años. El Bueno, cine. El cine. Ajá. El cine tiene mil películas sobre todo este tipo de control de renglones. Es como un anticipo. Pero esa película no la estamos viviendo. Ajá. Se quedó el cuadro lleno ahí. Tenemos entrevista, pero Este tema pique y se extiende, garantizo Así que lo es. vamos a retomar. Ay, sí. Lo traemos en la señal de los tiempos. Qué bien, qué bien. Y abrimos la línea ese día, un ratito. Seguro. Está bien, Qué sí, bien. para que la gente comente. Y que Gracias. conste que respetamos las opiniones de todo el mundo. Claro. Aquí no estamos, Claro. que la gente no se va a resentir tampoco. Así mismo. Bien, Gracias, Magdiel. cómo no. hay un cafecito de Caprichos Coffee Shop por ahí para ti. Gracias. Qué bien. Por ahí viene Alex O'Shart, precisamente. Vamos a ver qué dice. Nadie se vaya.